comenzar a estudiar, ¿qué, hermanos? Segunda Timoteo, es la carta de Rab Shaul que continúa. Y pues me imagino que como sabían que comenzamos carta nueva, ya la estudiaron, ¿verdad? La leyeron en la semana, ¿verdad? Bueno, aquí la vamos a estudiar, no se crean. Segunda a Timoteo. Bueno, pues vamos a hablar acerca de algunos datos generales de Segunda a Timoteo, como lo hicimos con Primera Timoteo. Bueno, primeramente hay que preguntarnos, ya sabemos, pero ¿quién escribe esta carta? Rab Shaul o Pablo, como algunos lo conocen, es quien escribe esta carta. ¿Y a quién está dirigida, hermanos? A Timoteo, muy bien. Entonces esta es una de las cartas que también tiene el nombre personal de alguien. Tenemos, por ejemplo, cartas como Filipenses, Corintios, que están dirigidas a congregaciones, pero esta es una carta personal. Bueno, pues ya cuando comenzamos Primera Timoteo hablamos un poquito acerca de quién era Timoteo, algunos aspectos que conocíamos de él. Pero bueno, si alguien no estuvo en el inicio, vamos a recordar un poco qué sabemos acerca de Timoteo. ¿Quién quiere levantar su mano y platicarnos algo acerca de él? ¿Quién levanta la mano por allá? ¿Nadie? Bueno, hermana Leida. Era joven, discípulo de Timoteo, discípulo de Rab Shaul, muy amado por él, y él lo puso como pastor en la iglesia de Éfeso. Y pues cuando él fue preso, Rab Shaul, pues aparte de otras congregaciones, pensaba mucho en Éfeso y en su amado Timoteo, y por eso le escribió estas cartas para echarle porras, para hacerle sentir su amor personal, pero sobre todo el amor de Yeshua, y confirmarle el ministerio y animarlo a que siguiera adelante en los tiempos difíciles. Ok, muy bien. Entonces ya vimos la primera carta y vimos que esa carta tenía un propósito que decíamos, ¿para qué le iba a servir esa carta a Timoteo? En ese momento de su vida, ¿dónde estaba Timoteo? ¿Por qué necesitaba esos consejos? ¿Recuerdan algo de Primera Timoteo? Porque era un joven, no era un chico joven. ¿Qué tan joven? De 30 años. Bueno, sí, para no pensar, a lo mejor los que están por primera vez pueden pensar 15, 16 años, pero no, se habla que alrededor de los 30 años, y que para ese entonces Timoteo ya había acompañado a Rab Shaul por una buena cantidad de años. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, Corintios o Filipenses, hay menciones de Timoteo donde Timoteo era enviado también con un propósito específico a esas congregaciones. Era un siervo que estaba dispuesto, pero no era un muchachito, ¿verdad? Ya estaba, pues en la edad que diríamos adulto joven. Y en ese momento él se iba a quedar al frente de una congregación en Primera de Timoteo. ¿Cuál era esa congregación, hermanos? Éfeso. Éfeso. Entonces necesitaba todas estas recomendaciones de consejos y de Rab Shaul para que él supiera cómo pues ser un líder que supiera dirigir correctamente este lugar. Le habló acerca de situaciones que ocurrían en esa congregación,
de lo que tenía que cuidarse y en lo que tenía que esforzarse. Todo eso pues ya lo vimos. Entonces, segunda de Timoteo también está dirigida a Timoteo, pero con un propósito quizá diferente. Ya no es el mismo propósito que la primera carta, en cierto sentido, porque pues ya habían pasado también algunos años. ¿Alguien sabe cuántos años habían pasado desde que se escribe la primera carta y hasta la segunda? ¿No? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿recuerdas la primera carta? Dijimos que cuando Pablo la escribió, ¿cuál era su situación? ¿En la primera? Bueno, estaba en Roma, pero probablemente no estaba preso, sino que acababa de quedar en libertad de su primer encarcelamiento. Se habla que Pablo tuvo un primer encarcelamiento, pero era un encarcelamiento con un poco más de libertades en ese momento. Se habla que estaba como en un lugar distinto al encarcelamiento que fue el segundo, del que ahorita vamos a hablar. Él estaba en Roma, pero se cree que estaba en ese tiempo de libertad después de su primer encarcelamiento y ya lo habían dejado libre, ¿ok? Pero él estaba en Roma. Y se cree que se escribió alrededor del año 61 después de Mashiach. Hay como ciertas discrepancias con los años, como ustedes ya saben. Y segunda Timoteo, se habla del 64, 65 y hasta el 67 van a encontrar comentarios que fue escrita esta carta. Entonces podríamos decir que quizá pasaron alrededor de 5 años, 6 años entre una carta y la otra. ¿Ok? Y ¿dónde se encontraba Rab Shaul cuando escribe segunda de Timoteo? Ahora sí. ¿Ok? Bueno, se encontraba preso, pero en su segundo encarcelamiento, y estaba preso también en Roma. Entonces, bueno, esta carta, ¿cuántos capítulos tiene, hermanos? Tiene 4, y dicen los que saben de esto que nos toma menos de 5 minutos hacer la lectura completa de los capítulos. Entonces, pues me parece que les voy a dar los 5 minutos para que puedan leerlo. Y tengan un panorama un poquito más general para poder contestar algunas preguntas generales que vamos a estar haciendo. Entonces, pues si quieren lean los 4 capítulos para que puedan confirmar esto que estamos diciendo, de dónde estaba Rab Shaul, y vamos a ver también dónde estaba Timoteo, si seguía en Éfeso. Vamos a ver qué podemos encontrar. Para nuestros hermanos virtuales, hermanos, si ustedes quieren aprovechar, vamos a tomar algunos minutitos para hacer la lectura de estos 4 breves capítulos de segunda a Timoteo.
Hola hermana Norma, estamos estudiando segunda de Timoteo. Algunos datos preliminares acerca de la carta. Apenas vamos a iniciar. Aquí estamos haciendo la lectura de los 4 capítulos de segunda de Timoteo. Entonces ahorita vamos a seguir comentando algunos aspectos generales de la carta. ¿Ya terminaron, hermanos? ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues ya creo que tienen entonces una perspectiva un poquito más clara, que como ustedes saben, en las siguientes semanas vamos a estar estudiando verso a verso cada uno de estos capítulos, así a detalle como lo hacemos. Ahorita nada más es general, entonces si alguien quiere volverlo a leer en la semana en su casa, pues puede hacerlo, por lo menos el capítulo 1, que es el que vamos a estudiar la próxima semana. Pero así de manera general, entonces confirmamos que esta carta fue escrita por Rab Shaul a Timoteo y que las situaciones son distintas porque decíamos en la primera carta se habla de que Rab Shaul estaba en un tiempo de libertad después de su primer encarcelamiento. También estaba en Roma, pero él cuando sale escribe otras cartas, por ejemplo como Tito o Filemón, y en esas cartas junto con Timoteo, primera carta, se ve un panorama un poquito más alentador en la manera en la que Rab Shaul escribe. Pero en esta segunda carta, si pudieron notar y confirmar, Rab Shaul se encuentra entonces preso en la cárcel, pero cambia también la forma en la que él escribe. ¿Cómo lo notaron a Rab Shaul en esta carta, en lo que pudieron leer? ¿Alcanzaron a ver cómo él se encontraba? ¿Cuál era su situación? Como triste, no sé, cargando, despidiéndose, no sé. Ok, como una despedida, mencionan por acá. ¿Alguien más? Muchos
Ok, muchos consejos, como una despedida. Sí, sobre todo en el capítulo número 4, también ahí se habla de cuál era su situación. Aquí la diferencia es que Rab Shaul estaba seguro que esta vez ya no iba a ser liberado, sino que, como dice el capítulo número 4, el verso 6, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Entonces esto sí es como una despedida. Y nosotros que estudiamos pues las cartas tenemos que saber que esta fue la última carta que Rab Shaul escribe antes de ser sacrificado, como él lo menciona, antes de morir. Entonces eso lo hace una carta muy especial, muy importante, porque pues yo creo que todas las personas, de hecho se habla mucho de esto de que incluso hasta para los malhechores, ¿no? En las películas, unas últimas palabras o algo que quieras decir. Entonces las últimas palabras de una persona, si tú tienes oportunidad de escuchar algo, pues seguramente van a ser muy importantes. La persona no va a querer jugar ni vacilar si tiene la oportunidad de decir algo antes de morir. Va a decir seguramente algo que pues para él tiene mucha importancia. Entonces tenemos otros testimonios así en las escrituras de alguien que da sus últimas palabras antes de morir. Por ejemplo, hermanos, alguien más que dejó ahí como que sus últimas palabras y tenemos la oportunidad de leerlas. Pues Moisés, ¿verdad? Lo hemos estudiado ya varias veces. Moisés ahí deja como que su discurso final y también su instrucción pues está dirigida a quien iba a ser su sucesor, a Josué. ¿Alguien más? Yeshua. Bueno, también las palabras de Yeshua. ¿Alguien más? Ok, también está ahí las palabras de despedida. Incluso podríamos decir que Salomón también dejó ahí como que un libro que se habla que ya es en la etapa final de su vida, antes de morir. Entonces ese libro es un libro con mucha más sabiduría, ¿verdad? De que él habla de todo lo que fue su vida, que es el libro de Eclesiastés, ya en la etapa final de su vida, y las cosas que pone y ese verso que dice que lo resume todo, ¿no? De que teme a Dios y guarda sus mandamientos, es el todo del hombre. Son palabras muy importantes, lo último que él iba a poder escribir. Entonces, pues aquí tenemos una situación similar. Entonces, pues si hemos estado estudiando, como les digo, las cartas ya por varios meses, pues esta carta en especial es importante porque son sus palabras finales antes de morir. Y pues iba a morir de una manera pues sufriente. Entonces no sé si identificaron algunas que podrían ser nuestras palabras claves en esta carta. Palabras claves son esas palabras que ustedes hayan visto repetidas varias veces. ¿Alguna que hayan notado en la lectura que hicieron? Bueno, evangelio es una, pero hay algunas otras que se repiten un poco más. Esos son más bien como términos teológicos, como nos ha enseñado el pastor, pero las que se repitan mucho. Ok, bueno, esos son puntos claves y están relacionados con el propósito de la carta, que ahorita lo vamos a comentar. Pero un término, una palabra que ustedes hayan visto que aparece muchas veces. Ok, confianza, sí puede ser. Ok, también, pero hay una que aparece más de 10, más de 15, más de 20. De alguna u otra manera o en sinónimos. ¿No identificaron alguna otra? No. Recuerden la situación en la que se encontraba Rab Shaul.
que está relacionado. Pues el fin, también funciona. ¿Sí? De él, el fin de Dices veces la palabra avergonzarse. Ah, sí, esa está 3 veces. Pero alguna otra, no, creo que nadie lo va a identificar. Quizás si se las digo ya van a decir, ah, sí la vi bastantes veces. A lo mejor. Sí, a lo mejor la versión. Bueno, las palabras que más se mencionan son palabras como sufrir, persecución, ese tipo de palabras relacionadas con aflicción, persecución, sufrimiento. No sé si las notaron, esas son las palabras clave de este capítulo. Padecimiento, según la versión que tengan, soportar, padecer, sufrir. ¿Ok? Si lo están anotando, son persecuciones, padecimientos, aflicciones, sufrir, soportar, padecer. Son las palabras clave en esta carta. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con la situación que Rab Shaul estaba viviendo. A punto de ser sacrificado en una situación que dicen era muy diferente a su primer encarcelamiento, como les comentaba. Aquí se habla de que realmente era como un calabozo. Pues de hecho vimos la película, ¿se acuerdan? Bueno, si no estaban tan dormidos, en Pesaj sale ahí un poco lo que pudiera ser relatado de una manera así visual la situación en la que estaba Rab Shaul. Y bueno, esas serían las palabras claves que encontramos aquí. Y no solamente él estaba padeciendo y sufriendo, sino que en estos años el emperador de Roma era ¿quién? ¿Saben? Ustedes que les encanta la historia, Nerón. ¿Y qué sabemos acerca de Nerón? era despiadado, Cruel, despiadado, y que desató una persecución también en contra de todos los seguidores de Yeshua en aquellos días. Entonces no solamente Rab Shaul estaba sufriendo, sino todos los que estaban en Roma. Por eso les decía, la película esa nos puede relatar un poquito, darnos que nuestra imaginación puede imaginar cuál era la situación, que estaban como escondidos en algunos lugares, la ciudad así como que en caos, pues sí, no podían verlos, estaban escondidos. Era una situación de persecución terrible la que estaban viviendo. Entonces, pues no solamente, como les comento, Rab Shaul, sino una situación de persecución en general, era el contexto histórico de esta carta. Entonces, pensando en todo esto, ¿cuál podríamos decir que es el propósito de la carta? Aconsejar sí, pero sobre todo aconsejar respecto a qué, porque pues consejos tenemos muchos, pero respecto a un tema quizá en específico, por ahí ya escuché de ánimo, así es, Que se mantuviera firme en la fe que la sí, que se mantuviera firme, dar ánimo, Que siguiera consuelo. predicando. En los tiempos de Fibra le dice que, o sea, le dice todo lo que va a venir, ¿verdad? Es como para que él esté preparado. Prepararlo, así es, sí. Animar. Pero sobre todo como que le da el panorama de que pues las cosas van a seguir difíciles, ¿no? En ningún momento le dice, no hombre, se va a solucionar y ya no va a haber persecución. Incluso sabemos que finalmente Timoteo también fue un mártir, al igual que Rab Shaul. Su final iba a ser pues él mismo. Y él, Rab Shaul, pues le dice que así son las cosas, ¿no? Le habla tal cual todo lo que está sucediendo y lo que va a venir. Sin embargo, pues trata de animarlo, de pues decirle que todos los sufrimientos y los padecimientos que les iba a tocar experimentar y que ya estaban experimentando,
pues era algo que el Eterno tenía así reservado para sus escogidos y que pues él siguiera firme, ¿no? A animarlo como ustedes dijeron. Entonces por eso pues podríamos decir el propósito es un poco distinto, porque en la primera carta tenemos a un Timoteo quizá más joven, más a punto de quedar al frente de una congregación, de preocuparse más por la situación quizá interna de la congregación de Éfeso, y acá pues no, es de hecho pues pareciera que Rab Shaul está ahora sí como que pasando la estafeta. Si lograron ver, es como que le está diciendo que pues continúe. Por eso también mencionan ustedes que hay muchos de que, pero sigue predicando, tienes que seguir predicando el evangelio. Entonces era animarlo a que a pesar de las circunstancias adversas, él no tenía que desanimarse o dejar de hacer esta tarea. Entonces es un mensaje sí alentador, un mensaje de ánimo, pero no lleno de positivismo, sino de mostrarle pues cómo estaban las cosas y que en medio de todas esas dificultades él tenía que continuar ejerciendo esta labor que Rab Shaul pues ya había hecho ya por todos estos años, y que pues como ya iba a llegar el fin de su vida, pues que él continuara con esta tarea, con esta labor. Ese es el propósito que encontramos en esta carta. Entonces pues era una situación bastante difícil, y bueno, en las siguientes semanas, como les digo, vamos a estar viendo así a detalle este mensaje que, como ustedes mencionaron, se habla de lo que iba a venir en los últimos días, y que como la profecía hemos dicho es cíclica, las cosas que se repitieron que sucedieron en aquellos días pues van a repetirse nuevamente o ya están sucediendo en nuestros días más cercanos al fin de esta era. Entonces pues seguramente estas cosas también nos van a ayudar, pero algo que sí quiero que tengamos bien en cuenta al estudiar esta carta es que pues la situación cada vez es más complicada, y que aún no nos ha tocado padecer aún o tener que estar escondidos como lo sufrieron estos hermanos nuestros en la situación que pues había en aquellos días, en tal persecución, lo grave y lo cruel que eran. Nosotros todavía pues no hemos experimentado nada de ello, bendito el Eterno, pero el analizar toda esta situación pues nos debe de ayudar a prepararnos para lo que está por venir, y que podamos permanecer firmes a pesar de las adversidades y circunstancias difíciles y de persecución que estén por suceder en nuestros días. Entonces ese va a ser el propósito de esta carta. Con eso en mente es que la vamos a estar estudiando, porque pues yo creo que sí, pues me puedo imaginar lo difícil que era, y Rab Shaul habla de las personas que a veces pues ya se habían renunciado a su fe por las mismas circunstancias. Es difícil que las personas puedan permanecer cuando ya es tu vida o la vida de tu familia la que se está viendo amenazada. Entonces pues es bastante difícil pensar cómo era que ellos vivían, pero pues el Eterno nos guarde, el Eterno nos permita que no seamos nosotros de esas personas que ante las circunstancias de persecución niegan su fe. De hecho, él habla que en algunos versos dice que ya todos lo habían dejado solo. Entonces, pues quienes a lo mejor habían permanecido cuando las cosas estaban un poquito más favorables, en estas circunstancias ya lo habían abandonado. De hecho, hay un verso que habla acerca de eso, de que él ya estaba pues solo, que ya nadie estaba con él, que a unos habían negado ya su fe, otros habían abandonado su ministerio, otros habían dejado de predicar por la situación. Entonces, pues les comento con eso en mente, vamos a ver qué podemos aprender y cómo esta carta nos puede servir de preparación para lo que está por venir. Y bueno, pues eso es el panorama general de esta carta, hermanos. Hasta la próxima semana vamos a comenzar a estudiar a detalle
les digo, si quieren volver a leerla está bien, si quieren buscar más información acerca de la carta, pues está muy bien también, para que puedan apoyarnos con sus comentarios y enriquecer más la clase. Y bueno, pues por el momento va a ser todo. A nuestros hermanos virtuales, gracias por acompañarnos. Con eso vamos a concluir el día de hoy. Shabbat Shalom. Bye. Y, no leí los comentarios, perdón. La hermana Poli dijo que esta era una carta de aliento. La hermana Norma puso que era, el tema de la carta era soportar las aflicciones y estar firmes en el Evangelio. Muy bien, muy correcto. Bueno, nos vemos la próxima semana, hermanos. Shabbat Shalom.